Buenos días, soy Janina Marini, soy coach en comunicación y voy a presentar un video tutorial. ¿Cómo se puede presentar un artículo de investigación científica de manera presencial frente a un auditorio? Voy a empezar aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación. Comunicación es transmitir, es compartir todo aquello que tenemos, aquellos que cada uno posee, y que no solo son conocimientos, sino también todo lo relacionado con deseos y con actitudes que uno tiene. Alrededor de un 7% del mensaje que llega es un mensaje verbal. Y todo lo demás no corresponde a lo netamente lingüístico, a la palabra, sino que hay un 38%, bueno, esto hay diferentes autores, algunos hablan de un 38, un 40 o un 36, que tiene que ver con el modo en que hablamos, el tono, el modo, la velocidad, bueno, una serie de detalles que luego vamos a especificar uno a uno, pero con el modo de verbalizar. Y otro gran porcentaje, la mayor parte del porcentaje, que es el 55%, alrededor del 55 al 60%, que está relacionado con el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Todo aquello que no tiene que ver con la palabra, pero que sí comunicamos. Vosotros me estáis viendo y al verme observáis en mí una serie de información. Toda esa información es el lenguaje no verbal. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación no verbal? La comunicación no verbal, o sea, toda esa información que acabamos de decir que obtenemos en cualquier presentación presencial, nos sirve para saber si el texto es, o sea, el mensaje textual es reemplazado por el físico, el corporal, para expresar emociones, para enfatizar una frase, para regular una conversación, por ejemplo, cuando queremos darle la palabra a alguien para que continúe hablando y hacemos un gesto más o menos así, y también para contradecir. A veces que es importante tenerlo en cuenta y ser conscientes, saber cuándo hacemos una cosa y cuándo hacemos la otra. Por otra parte, hay dentro del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal, hay dos componentes. Un componente corporal y un componente paralingüístico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de componentes paralingüísticos? Nos referimos a lo que es la latencia de respuesta. Por ejemplo, me hacen una pregunta en una entrevista, ¿cuánto es el tiempo que tardo en dar esa respuesta? El volumen de mi presentación verbal. Esto es un punto del que quiero hablar un poquito. Muchas veces, y se ve mucho en las presentaciones científicas, los profesionales bajan demasiado el volumen, sobre todo cuando son, bueno, gente que recién comienza a hacer presentaciones públicas, porque no tienen acostumbrado el cuerpo a esta dificultad, que es ponerse de pie frente a un auditorio y comunicar algo. Entonces pierden credibilidad o parecen tener menos conocimientos de lo que tienen, ser menos expertos de lo que pueden llegar a ser, solamente porque no mantienen, se les cambia la voz o el tono de voz, el matiz, que es otra de los parámetros de la comunicación paralingüística. Por el volumen, otra de las cuestiones que incluyen la comunicación paralingüística, los componentes paralingüísticos de la comunicación no verbal son, entonces estamos diciendo, la entonación, la claridad con la que se da un mensaje. Decíamos la velocidad, se habla de que hay unas cifras, se habla de que hay unas velocidades que son demasiado rápidas para ser comprendidas y otras demasiado lentas, por lo cual aburren. Entonces hay que encontrar como un ritmo que puedes ir llevando y acostumbrándote a reconocer el propio, ¿no? Para ser comprendido y según la materia, el grado de dificultad a quien se le está presentando la ponencia. Otra cuestión que hay que tener en cuenta son las pausas. No es lo mismo hacer un silencio que hacer una pausa. Una pausa llena, por ejemplo, hacemos una pregunta. Dejamos una pausa llena para que aquella pregunta haga mella en los participantes de la ponencia y entonces continuamos con nuestra reflexión, con nuestra opinión sobre esto. Esto está bien, es una pausa llena. Cuidado con los silencios donde estamos buscando en nuestra memoria a ver qué era ahora lo que yo tenía que decir, ¿no?
Y entonces lo que está asociado a ello, que es el último parámetro de los componentes paralingüísticos, es la fluidez. La fluidez con la que vamos hablando. Por eso se dice que es importante no aprenderse de memoria una presentación, por ejemplo, un PowerPoint o un texto o lo que fuera, no aprendérselo de memoria, por supuesto sí tener conocimiento de lo que vamos a hablar, para que nos permita tener fluidez, cotidianidad, cercanía y tener cierta confianza en lo que vamos diciendo, que podemos hacer intervenciones, hacer aclaraciones, y también podemos utilizar un material que nos apoye, ya sea de proyecciones o un material de apuntes. No hay ningún problema en utilizar esto. La fluidez, que es el último punto relacionado con los componentes paralingüísticos de la comunicación no verbal, tiene que ver con poder hacer de esto una presentación donde sea algo que llegue, que esté fresco, que no esté aprendido de memoria, que el que está escuchando reciba que esto está siendo pensado nuevamente, aunque ya lo hayamos pensado cuando preparamos el trabajo. Está vuelto a pensarse en el momento de ser dicho. Por tanto, conlleva una manera cotidiana casi, o por lo menos cercana, de transmitir este mensaje. Con lo cual las vacilaciones, las muletillas, los acentos que aquellas personas de Andalucía o extranjeros que tienen un acento muy marcado y que intentan forzosamente controlarlo, pues va en detrimento de la credibilidad, y eso es lo malo, ¿no? Que uno lo hace por quitarse, o por ejemplo aquellas personas que gesticulamos mucho. Antiguamente se decía que gesticular podía ser tomado como algo no bien visto en un lugar profesional, oficial y de cierto estatus. Y esto depende mucho, claro, está bien tener conciencia de lo que uno hace, pero también decidir. Cada persona transmite la información de una manera diferente y cuenta con una herramienta distinta según su propio instrumento, su cuerpo. Con lo cual es importante que sea consciente de sus propios instrumentos, de su parte más fuerte, más potente, y de aprovecharla. No tenerle miedo a aquello que sí manejo. En este caso, por ejemplo, en mi caso, la gestualidad. Ser consciente de todas aquellas cosas que puedan ser recargadas, pero no por ello negarlas. Porque si intentamos controlar absolutamente todo lo que podamos hacer al transmitir una información, lo que vamos a parecer es un ciempiés que intenta averiguar con qué pie conviene caminar primero. Seguramente se quedará paralizado. Y tenemos que evitar esto. Tenemos que intentar que la conversación sea amena y que, aunque estemos hablando de una investigación científica, no por esto se pierda el interés y el apasionamiento sobre lo que se está diciendo. Es la única manera de llegar desde un lugar humano, tocar a aquella otra persona a la que le está llegando el mensaje y atravesarla con esa información. Largar el mensaje hacia esa persona, direccionándolo. Digo esa persona, cuando hablamos de un auditorio también son esas personas. Luego diremos algunas herramientas para que esto sea más fácil de realizar. Luego de esto, continuando con lo que incluye la comunicación, los parámetros corporales y los parámetros paralingüísticos. Los paralingüísticos ya los hemos enumerado. Vamos a enumerar los corporales. Hablamos del contacto corporal. Por ejemplo, si bien esto depende, porque bueno, en una clase más extraoficial es más posible de ser realizado, en una audiencia, en una conferencia, en una ponencia, es mucho más complicado, no tenemos ningún acceso a un contacto. Pero bueno, en el ámbito médico sí que, por ejemplo, en el contacto paciente-médico tenemos posibilidad de tener un contacto físico con el paciente, y el tema es que generalmente no se tiene. Claro, cuando hablamos de contacto nos referimos simplemente a lo mejor a el momento de saludar, pues una palmeada o un dar la mano, o a lo mejor el momento de revisarlo. Sí que es importante para toda aquella persona tener un instante de ser tocado por el médico, aunque sea para ser revisado. Y a través de ese contacto físico, esa persona recibe una información, y yo como médico también recibo una información
de esa persona sobre lo que le está pasando y muchas veces ayuda a lo que es un diagnóstico médico. Por muchas otras maneras no se pueden detectar algunas cuestiones. Entonces, el trato médico-paciente es algo muy concreto. En el caso de una clase, alumno, profesor, también es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de una audiencia, de una ponencia, si bien no podemos atravesar o tocar a la otra persona concretamente, sí que es bueno tener la idea de estar tocando al otro cuerpo, a los otros cuerpos. ¿Con qué? Con cada una de las cosas que uno trata de hacerle llegar a esa audiencia como importante. ¿Y cómo se consigue esto? Con un grado de apasionamiento sobre lo que estamos pensando. O sea que obviamente tenemos que estar transmitiendo algo de lo que estemos seguros, que lo tengamos claro y que hayamos hecho una investigación profunda y sabremos de qué estamos hablando. Por otro lado, es importante también la orientación corporal. En una conversación y en una presentación pública lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, si queremos entrar en esta conversación o en esta audiencia a todo un auditorio, si yo todo el rato miro hacia una persona, el resto quedará, por más que esta persona sea el director de un tribunal, el resto de la gente quedará al margen. Es como en una conversación coloquial, si tenemos 3 personas y de pronto, por más que estés diciéndolo, la gran importancia que tiene esta tercera persona, se lo estás comentando a esta que tienes enfrente, lo importante que es esta persona en este trabajo que se está haciendo, si no la miras, si no abres el cuerpo un poco hacia esa persona no se sentirá integrada en esa conversación y no será atravesada por aquel mensaje. También, y de la misma manera, la postura física. Tendemos a hacer cosas, ya sea este tipo de cosas, el cuerpo cae, o cae para acá, o cae para acá, o de qué manera nos ponemos de pie. Si nos ponemos de pie, cómo vacilamos sobre un pie y otro el peso del cuerpo, si cruzamos las piernas porque estamos sentados o lo que sea, de qué manera ponemos las manos. Es importante no controlar todo esto, sino tener conciencia de que todo eso transmite información. Y luego decidimos qué cosas nos interesan controlar y qué cosas dejamos que fluyan, pero de una manera más consciente sobre nuestro propio instrumento de comunicación. También todo lo que es, por supuesto, gestualidad, ademanes y gestualidad, lo mismo, es saber que transmiten muchísima información. Los gestos dan mucha más información que la propia palabra. La expresión facial, la mirada, la distancia en que tenemos con las personas cuando transmitimos una información. Por ejemplo, se habla de que hay unas distancias estipuladas de cuando por ejemplo en las grandes empresas o en un sitio donde uno tiene que presentarse frente a una persona de gran estatus, vamos a ver muy posiblemente estas mesas, estos escritorios muy grandes que dividen a la persona que es entrevistada o que viene a comunicarse con él, el jefe o bueno, esta persona de estatus que va a recibir esta información. De la misma manera, eso lo que hace es sostener ese estatus. Esta persona marca esa distancia y de esa manera se mantiene ese estatus. De la misma manera, cuando se habla en una ponencia, se mantiene una distancia importante con el auditorio, porque estamos manteniendo un lugar, un rol y cierto lugar de poder que debemos sostener para poder ser nosotros ahora, en este momento, los que transmitimos esta información. Y no quiere decir que seamos más o menos importantes que el resto de la audiencia, porque quizás sean nuestros pares, sean médicos o sean igual que nosotros, pero sí que en ese momento nosotros somos los que hemos preparado un tema a presentar. Por tanto, somos seguramente los que más sabemos en ese momento sobre ese tema